Muy buenos días, amados hermanos. Hoy domingo 11 de julio, nuevamente estamos reunidos de una manera virtual, pero anhelamos realmente ese tiempo en el cual podamos estar reunidos en forma presencial. Ya pronto será, seguimos orando por eso y mientras tanto pues seguiremos predicando el Evangelio, utilizando pues los instrumentos que están a nuestra mano, que el Señor nos ha proveído a través de las diferentes redes sociales. Eh, Vamos a continuar también haciéndolo a pesar de que estemos reunidos también presencialmente próximamente, porque es una manera de poder llegar también, llevar el Evangelio a diferentes sitios en donde no podemos asistir físicamente. Así que, pues también damos gracias a Dios porque si no hubiéramos pasado por toda esta situación, tal vez no hubiéramos puesto énfasis al uso de las redes sociales. Así que vamos a dar gracias a Dios. La Escritura dice que debemos presentarnos pues, siempre con un corazón agradecido por todo lo que pasa, por todo lo que hace, por todo lo que Dios hace por nosotros, por su bondad, por su misericordia y sobre todo por su gracia. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor, este tiempo en que podemos alabarte, bendecir, glorificar, exaltar tu nombre. Eh, es un culto de celebración, Señor, aunque lo hacemos de una manera virtual. Padre, en el nombre de Jesús, pues te pido que tengas el control total de toda esta reunión, aquellas personas que tú ya dispusiste que puedan entrar, que puedan conectarse con nosotros. Pedimos que esta palabra llegue pues a lo más profundo de nuestro ser, como siempre lo decimos, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Padre Santo, tu palabra llega, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, tu palabra transforma, renueva, cambia, sana, restaura a las personas. Padre Santo, en el nombre de Jesús, pues te pedimos que cumpla ese propósito por el cual hoy anunciamos este pasaje. Padre, tu palabra pues, es realidad, tu palabra, tus promesas se cumplen y así tú lo dices, Señor, que tu palabra nunca regresa vacía y nosotros confiando plenamente en ello, pues te damos gracias. Señor, te alabamos y te bendecimos. Enseñoréate tú en todo lo que hagamos en esta mañana. Señor, ten total control. Te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que toda distracción pues sea desechado, que sea dejada a un lado, que nuestros pensamientos y todo nuestro ser esté en la palabra que hoy vamos a recibir. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, en esta mañana vamos a hablar sobre algunas enseñanzas que se dan justamente en un encuentro que tiene Jesús con una mujer. Eh, Esta mujer es de Samaria. Todos lo tratan sobre la mujer samaritana. Esta, el Señor tuvo un encuentro con esta mujer y esto está relatado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, de los versos del 1 al 42. Es una porción bastante extensa de las Escrituras, pero de un profundo significado. Vamos a, conforme vayamos predicando, vamos a resaltar algunos pasajes importantes de toda esta porción de las Escrituras, pero desde ya les pedimos de que puedan leerlo en casa también, profundizar y al mismo tiempo pues que puedan tomar nota sobre todo lo que vamos a hablar en esta mañana. Pues bien, este pasaje, como dijimos, de Juan, capítulo 4, versos del 1 al 42, trata de un encuentro que tuvo Jesús con una mujer, ¿no?, en Samaria. Sucedieron una serie de acontecimientos, la mujer tenía algún tipo de características también que los vamos a detallar, se desata un diálogo entre ambos, también vamos a resaltar las enseñanzas sobre este diálogo y también todo lo que encierra pues todo este acontecimiento, sobre todo en el lugar también en el que se dio. Pues bien, uh,
empieza esta porción de las Escrituras en donde Jesús se traslada pues de Judea a Galilea, pero tenía que pasar por Samaria, ¿no? Eh, la rivalidad entre los judíos y los samaritanos era muy profunda y ahorita también vamos a indicar por qué. Bien, los samaritanos eran una raza mixta que resultó de la fusión del remanente de Israel con los gentiles. Los samaritanos pues son descendientes de los gentiles que los asirios llevaron a Israel después de la conquista y de la deportación de los israelitas. La religión de estos samaritanos era sincretista. Ahora, los samaritanos creían ellos que eran los verdaderos descendientes de los israelitas. Samaritano en hebreo literalmente significa pues los guardianes. Y ellos eran los guardianes de las leyes y de las tradiciones originales, según ellos. Los samaritanos también creían que el centro de adoración de Israel no debería ser en el monte Sión, como pues todos los judíos lo decían, ¿no? Sino en el monte Gerizim. Y ellos argumentaban que debería ser así porque era el primer lugar en donde los israelitas sacrificaron, ofrecieron un holocausto al Señor. Y fue cuando recién ingresaron a la tierra prometida. Y esto lo podemos revisar en el capítulo 27 de Deuteronomio, en el verso 4. Por lo tanto, dice, ahí debería ser el centro de todo sacrificio. Eso era el pensamiento de los samaritanos. En el monte Gerizim fue el lugar en donde también se pronunciaron las bendiciones para los israelitas. Y los samaritanos pensaban que Betel, o sea, el lugar en donde, o el monte en donde Jacob tuvo un sueño, ¿no? Y Jacob después dice verdaderamente, pues casa de Dios, ¿no? O sea, ese fue el monte Betel. Ellos pensaban que el monte Betel y el monte Moriah, o sea, el monte en donde Abraham sacrificó y presentó a su hijo en sacrificio, ¿no? Eh, ellos pensaban que tanto Betel como Moriah y el monte Gerizim era el mismo lugar. Ellos tenían esa concepción, pero no es así. Los samaritanos tenían un credo cuádruple. Y ese credo indicaba pues que tenían un Dios, tenían un profeta, tenían un libro y también un lugar. Y como dijimos, este lugar pensaban de que era pues el monte Gerizim. Los samaritanos rechazaban la preeminencia de la dinastía de David. No, no nos olvidemos de que Dios le hace una promesa a David y le dice que de su descendencia nacerá el, el Mesías, ¿verdad? Pero ellos no resaltaban pues la dinastía de David, o no lo reconocían. Los israelitas estaban afiancados pues en Judea, o sea, los judíos, creían que los samaritanos no solo rechazaban pues las palabras de los profetas con respecto a la preeminencia de Sion y de la dinastía de David, sino que ellos también deliberadamente cambiaron la mismísima pues Torah, adecuándola a su propia teología y a sus prácticas herejes. Cuando los judíos regresaron del exilio de Babilonia en el año 536 a.C., y ellos comenzaron
a restaurar su religión, comenzaron a restaurar el templo, los samaritanos quisieron pues unirse a ellos, pero Zorobabel y Jesúa, o sea, eran los dos líderes de esa época, rechazaron de plano ese ofrecimiento. Le dijimos, no, no conviene que nosotros construyamos con ustedes. Y eso está en Esdras, en el capítulo 4, el verso 3. Los israelitas aprendieron por las exhortaciones de los profetas que la calamidad nacional fue justamente por la infidelidad del pueblo de Dios. Por tanto, entonces ellos querían desechar todo lo contrario a las disposiciones de Dios. Por eso los rechazaron. Muy claramente entendió el pueblo de Israel que fueron al exilio justamente por su idolatría, por haberse desviado de los caminos del Señor, por aceptar pues otras religiones. Entonces, pues cuando ya regresan del exilio, ellos ya pues tenían muy claro eso de que el castigo o la disciplina que obtuvieron fue justamente por eso. Entonces, pues desecharon todo lo que estaba en contra de las disposiciones de Dios. Y dentro de eso estaban las prácticas de los samaritanos. Los judíos estaban convencidos pues de que los samaritanos habían corrompido la religión judía y quisieron evitar pues un nuevo exilio. Por eso no los aceptaron. Como consecuencia de ello, ambos grupos, tanto los judíos y los samaritanos, manifestaban pues actos hostiles uno contra el otro. Bien, entonces esto como a manera de introducción para poder entender la rivalidad que había entre los judíos y los samaritanos. En el mensaje de hoy vamos a enseñar a aplicar el siguiente principio. ¿Y cuál es ese principio? Que toda circunstancia y experiencia vivida tiene un propósito. En otras palabras, vamos a ver de que por las personas con las que tú, por ejemplo, has interactuado, por los sitios en donde tú has estado, pues siempre tiene un propósito y a veces no nos damos cuenta. Ese principio vamos a explicarlo en esta mañana. Vamos a analizar la vida de la samaritana, de esta mujer, pero bajo dos puntos de vista. En primer lugar, vamos a ver el punto de vista tradicional. De repente tú has escuchado muchos mensajes relacionados con la samaritana, pero eso es lo que generalmente se predica, o sea, es un punto de vista tradicional. ¿Y qué dice este punto de vista? De que se trataba de una mujer sin importancia y esta mujer se encuentra con Jesús. Esta mujer era de Samaria, era samaritana, miembro de una nación impura, de una nación apóstata, infieles a Dios con una religiosidad equivocada. También esta mujer es considerada como prostituta, marginada pues por la sociedad de su tiempo. La referencia de recoger agua a la hora sexta, o sea, al mediodía, ha sido interpretada pues para en contra de ella, ¿no? Indicando después de que ella recogía el agua a esa hora justamente para evitar tener contacto con otras mujeres. Esa interpretación es la tradicional. También se dice en esta interpretación que se trataba de una mujer que había caído en pecado sexual y que es reprendida por Jesús por los múltiples maridos que tuvo. En el pasaje les dice que Jesús la confronta por los 6 maridos que ha tenido. Como resultado, pues, del encuentro con ella, pues divulga al pueblo que Jesús es un profeta. Esa es la interpretación tradicional. Pero creo que podríamos mencionar algunas objeciones sobre esta interpretación. En primer lugar, tenemos que resaltar que la Biblia
no dice, pues, no menciona la estación del año en el que se produce ese encuentro. Si fue en verano, fue en otoño o fue en invierno. No lo dice. Solamente dice que se presenta hubo un encuentro a mediodía. Miren, el momento de mayor calor en el verano es la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, no precisamente las 12 del mediodía. Ahora bien, otro aspecto también que va en contra de esta interpretación es de que si la mujer samaritana era una mujer pecadora que llevaba una vida sin Dios, ¿cómo puede ser posible entonces que ante a esta nueva espiritualidad, digámosles así, o sea, porque tuvo un encuentro con Jesús y a quien le denomina profeta, los, eh, los samaritanos pues hayan respondido en admiración y corran a ver a Jesús? Esto pudo haberse dado porque podríamos pensar que el Espíritu Santo tocó pues a todos para que vayan a ver a Jesús. Pero eso es algo improbable que haya sucedido porque la situación sociocultural de la época, pues en la cual consideraban a una mujer prostituta, ¿no? Como que estaba pues en pecado y no debería ser oída. Entonces, si ella era una mujer pecadora, obviamente nadie, absolutamente nadie la iba a oír, y más aún pues con una referencia de prostituta, ¿no? Okay, entonces, eso podríamos objetar a estas interpretaciones. Pues bien, vamos a ver desde el punto de vista basado en una teología bíblica. En este pasaje, Jesús cruza pues los límites estrictamente culturales que separaban raza, género y condición moral, enseñando pues una nueva unidad en el espíritu. La narración, ¿no? Comienza, o el evangelista Juan comienza diciendo, le era necesario pasar por Samaria. Eh, Interpretaciones indican de que tenía, pues, o sea, obligadamente tenía que pasar por ahí, porque para ir de un lugar a otro Samaria quedaba en el centro, Judea, en la parte sur, y en la parte norte estaba Galilea. Pues si quería pasar, tenía que pasar necesariamente, pero en unas interpretaciones uh, dicen pues justamente y ponen énfasis en esto porque dice que tenía que pasar necesariamente, no se refería a que pudo haber dado la vuelta, sino que necesariamente tenía que pasar por ahí. Era como una obligación y una necesidad de índole divina que pase por ahí. O sea, eso es lo que nos está resaltando las escrituras en primer lugar. Juan describe el lugar y nos da unos datos importantes que nos permiten tener una adecuada interpretación. Nos dice que el encuentro fue en la región de Samaria. También nos dice que el lugar se llamaba pues Sicar y que Sicar estaba ubicada en Siquén. Esos datos son muy importantes porque cada sitio que se menciona sucedieron hechos muy importantes, como lo vamos a ver dentro de un momentito, que nos va a permitir pues interpretar muy bien este encuentro de Jesús con la samaritana. Ahora, no solo esos datos resalta el evangelista Juan, de que la mujer era de Samaria y que el sitio era Sicar y que Sicar estaba en Siquén, sino que también precisa que Sicar estaba cerca de la posesión que le dio Jacob a su hijo José. Y esto nos hace ver pues algunas referencias bíblicas porque en Génesis 33:19 dice que Jacob
compró una parcela allí de Canaán, compró una parcela, Jacob. Después esa parcela se la dio a su hijo, José. Y también, pues, revisando pues, las escrituras, también vemos de que José fue enterrado en ese, o sus huesos fueron llevados a ese lugar porque falleció, como recordamos, en Egipto. Y de ahí, más bien, cuando vinieron hacia la tierra prometida, entonces todos los restos, o sea, el cadáver de José fue llevado y fue enterrado en ese lugar que se denominaba el pozo de Jacob. Entonces, toda esta información nos permite centrar nuestra atención en José. En José, porque por algo el evangelista Juan menciona tantos datos que nos vinculan a José. Ahora bien, vamos a descubrir el tema de fondo. ¿Cuál es el tema de fondo? Que hay una vinculación entre José y la samaritana. ¿Y cuál es esa vinculación? Esa vinculación es el rechazo y el sufrimiento. Ambos experimentaron rechazo y sufrimiento. Si no, podemos muy rápidamente reflexionar o hacer un análisis al respecto. Por ejemplo, José fue rechazado por el amor que tenía su padre hacia él. En cambio, la samaritana fue rechazada por su condición de mujer. José fue rechazado por su forma de vivir. La samaritana fue rechazada también por su forma de vivir. José fue rechazado por sus hermanos de sangre. La samaritana fue rechazada por el grupo cultural al que pertenece. José fue rechazado por su fe. La samaritana fue rechazada por la religión que profesa. Pero también hay algo muy interesante, que José fue instrumento de salvación para los hebreos y la samaritana fue instrumento de salvación para los samaritanos. Siguiendo con la narración del evangelista Juan, en el capítulo 6, en el capítulo 4, el verso 6, la parte B, nos dice, y Jesús fatigado del camino, se sentó así sobre la fuente, era como la hora sexta, mediodía, como dijimos. Los versos 7 y 8 dice, llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Jesús se encontraba solo, y se encuentra con esta mujer y le dice, dame de beber. Ok, la hora sexta para recoger el agua nos hace suponer, ¿no?, que esta mujer no quería encontrarse con nadie, quizás porque no era el momento para hacerlo. Y pudo haber habido muchísimas razones para ello. La Biblia no lo menciona. Por tanto, no podríamos dar mucho énfasis a esta hora, porque la Biblia no dice por qué. Puede ser que, por ejemplo, ella esté depresiva. Cuando nosotros estamos depresivos, no queremos hablar absolutamente con nadie. Pudo haber pasado eso, ¿verdad? También ella pudo haber estado enferma y de repente no podía levantarse temprano. También pudo haber pasado eso. Ahora, la hora sexta no era la usual para sacar agua del pozo, pero a veces lo hacían. Cuando leemos el libro del historiador Pablo Josefo, pues ahí nos indica que Moisés cuando le da ayuda a las 7 a las hijas de Madián, fue justamente a esa hora. O sea, aparentemente era una práctica que se hacía de lo más natural, ¿no? Y eso está en Éxodo 2, en Éxodo 2, los versos 15 y 16.
sea, eso se ve complementado con lo que señala el historiador Flavio Josefo. Ahora bien, hablemos un poquito sobre el encuentro de Jesús y la samaritana, porque esto es muy ilustrativo. Miren, este encuentro de Jesús y la samaritana simbolizan pues dos pueblos diferentes, dos pueblos contrarios. Cada uno consideraba al otro desviado de la antigua fe de Israel. Uno o al otro se acusaba. Eran social, religiosa y políticamente enemigos. No porque eran diferentes, sino más bien porque eran muy semejantes. Ahora, Jesús comienza el diálogo pidiéndole que le diera agua. Ahora bien, la samaritana lo miraría a Jesús y obviamente lo miraría cómo estaba vestido. Y obviamente por la vestimenta que usaba, se dio cuenta que era porque podía utilizar el, el manto en el cual tienen algunos flecos, ¿no? Y eso lo hacían en obediencia a la ley mosaica. Entonces, ella mirarla, identificarla como judío, ella responde de acuerdo a lo que hay en su corazón. La Biblia dice que de lo que sale de la boca es lo que hay en el corazón, ¿no? Y en el corazón del hombre pues están los malos pensamientos, ¿no? La lascivia, el homicidio y muchas cosas más. Eso lo señala en Mateo 15, del 18 al 19. Ok, entonces la samaritana responde de lo que hay en su corazón. ¿Y qué había en su corazón? Odio. Y había al mismo tiempo malos pensamientos. Existía pues un odio amargo entre los judíos y los samaritanos, básicamente por dos razones, como dijimos. Uno, porque eran una mezcla de su nacimiento. Los judíos los odiaban porque ellos se habían mezclado con los gentiles. Y otro, también había un odio porque la religión era una mezcla de lo dispuesto por Dios y sus creencias. O sea, también estaba adulterada la religiosidad. Siguiendo con la narración, en Juan 4:10, Jesús le dice, ¿no?, a la samaritana, le dice, si conocieras el don de Dios, de quien te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Eso es lo que nos narran las escrituras. Es que en este pasaje Jesús estaba enseñando aspectos muy importantes relacionados con el agua viva. En primer lugar, le estaba diciendo que el agua viva es de Dios. En segundo lugar, le estaba diciendo que el agua es un don de Dios. O sea, que significa que se da de por sí. No se gana ni se merece. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Y tercero, el agua viva se obtiene pidiéndola. Tres aspectos, tres enseñanzas muy profundas que nos hablan de este versículo, tres enseñanzas muy profundas que nos brinda este versículo de Juan 4, el verso 10. Entonces, vamos a recapitular. El agua es de Dios, el agua es un don de Dios, no se gana ni se merece, y el agua pues se obtiene pidiéndola. Ok, sigamos adelante. La mujer miró que Jesús no tenía una vasija y le dice, ¿dónde tienes el agua viva? ¿No? Le dice, ¿acaso, le dice, tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Y Jesús le responde que el que toma el agua, que el que toma del agua del pozo, ese volverá a tener sed. Inmediatamente la mujer reconoció algo que la mayoría de las personas no reconoce, que Jesús era algo más importante
que el patriarca Jacob. Jesús, al manifestarle esto y decirle, quien tome de esta agua, volverá a tomar sed. Jesús les estaba enseñando que los hombres saben aplacar su sed física, pero aplacar la sed espiritual es otro asunto. El hombre, mi querido hermano, dentro de su corazón siente sed de propósito, siente sed de importancia, siente sed de que algo le falta, tiene sed de significado, sed de cómo llenar ese vacío, sed de compañía, sed de esperanza, sed de la liberación de la ansiedad, de la tensión, del estrés, sed de una plenitud. Y podríamos mencionar muchas cosas. Y esa sed solo puede ser aplicada por Dios. El hombre, mi querido hermano, trata de aplacar su sed con aguas estancadas. Era un pozo. Yo me acuerdo cuando fui a Israel y fuimos a un sitio turístico en donde están, el sitio en donde Moisés les dio agua en el desierto al pueblo de Israel cuando empezaba, pues cuando iba a empezar su travesía por el desierto, y justamente va a los sitios en donde estaban las palmeras. Y ese sitio, ahí está. Hay muchos pozos ahí, pero con el tránsito, con el pasar de los años, esos pozos están ahí pues totalmente contaminados, no hay, están prácticamente no pasa, no recorre el agua, solamente están esos pozos están contaminados, pues, ¿no? Pero ahí se ve pues, hay muchos pozos ahí. Ok, el hombre, mi querido hermano, trata de aplacar su sed espiritual con aguas estancadas. Esas aguas estancadas de la carne y de este mundo. Y el resultado es veneno y muerte. Cuando justamente trata de aplacar esa sed. Pues esa sed que tiene la carne y esa sed que también pues sientes por el mundo. ¿Cuáles son las aguas estancadas de la carne? Son la lascivia, la inmoralidad, el alcoholismo, la hechicería, la indulgencia, la soberbia. El hombre tiende a tender a aplacar esa sed y eso le produce la muerte. Pero también el hombre trata de aplacar su sed con aguas estancadas del mundo. ¿Y cuáles son las aguas estancadas del mundo? El amor al dinero, el amor a las posesiones, la vida extravagante, el amor al poder, el amor a la fama, etcétera, etcétera. Tengamos que tomar en cuenta esto. Solo Dios puede calmar esa sed espiritual que el hombre busca. El diálogo que hay entre Jesús y la samaritana, en ese diálogo, se nota que la mujer pues acusa una falta de entendimiento espiritual. No, no estaba captando el mensaje de Jesús, ¿no? Y Jesús la confronta, ¿no? Y le dice, ok, llama a tu marido. Y ella le responde, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien dices, porque no tienes marido. Has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido, ¿no? Me dices, en vez de asumir que la mujer cambiaba continuamente de maridos, podríamos pensar muchas cosas, ¿no? Que son válidas, ¿ah? Muchas veces, porque con esa expresión podríamos decir, uy, esta mujer, y por eso llegan a la conclusión de que era una prostituta, pero si nosotros somos muy
cuidadosos en pensar y no juzgar, podríamos decir de que este hecho podría haberse dado por muchos motivos. En primer lugar, ¿qué pasa? ¿No? Uno se puede pensar si la mujer, pues, o sea, realmente, eh, claro que es un poco improbable, pero ¿qué pasa si la mujer enviudó, pues, 5 veces? ¿Qué pasa? O también, ¿qué pasa si la mujer tuvo maridos que fueron infieles y ella los dejó? Ahora bien, también podríamos ver que, o podríamos pensar que los maridos se divorciaron de ella, le dieron carta de divorcio, porque tal vez ella no podía tener hijos. De una cosa también tenemos que estar seguros, de que si la mujer era adúltera, ella hubiera muerto apedreada. ¿Qué pasa si el último marido, el que tuvo, fue la quien la redimió y de repente vivía como sirviente y vivía en su casa? Hay muchas cosas que podríamos pensar, no tomar tan a la ligera esta expresión, ¿verdad? Entonces, volviendo al diálogo, y esto nos hace pensar de que no debemos llegar a conclusiones apresuradas, ¿no? Cuando leemos las escrituras debemos pensar un poquito, meditar y no sesgarnos en algunas interpretaciones que se puedan dar. Ok, esta mujer, cuando se vio descubierta de su pasado, entonces ella rápidamente cambia de tema, ¿no? Y le toca temas relacionados con la adoración, ¿no? Rápidamente ella como que quiere tocarle el tema, cambiarle el tema de conversación. Pero Jesús le responde, ¿no? En Juan 4, 23, 24, le dice, pero viene una hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre, tales adoradores quiere que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y no solo eso le dice Jesús, sino que también le declara que Él es el Mesías. Ahora bien, es para poder interpretar bien lo que Jesús le estaba indicando a la mujer samaritana. Entonces vamos a ver la vinculación, ¿no? O vamos a examinar o vamos a profundizar más sobre la vinculación de la samaritana con José y también la vinculación de ese lugar con estas dos personas, porque ahí está la enseñanza. Justamente en todos en la minuciosidad en el cual el apóstol Juan señala, pues, el lugar, porque el lugar y eh, eh, los lugares que menciona sucedieron hechos importantes que nos van a ver, que vamos a complementar con lo que sucedió y con lo que estaba enseñando este pasaje. Veamos entonces, el lugar donde se realizan los acontecimientos es muy importante. La historia nos muestra lo que ahí sucedió. Y así vamos a poder entender mejor el mensaje de este encuentro. Veamos, dijimos que ese lugar fue el lugar donde Jacob compró la parcela. O sea, esa parcela la compró Jacob para él. Y eso está en Génesis 33, 19. Ese lugar también fue el lugar donde sepultaron los huesos de José. Eso está en el libro de, de Josué, el capítulo 24, verso 32. O sea, en ese lugar, pues llevaron o sepultaron los huesos de José, el hijo preferido de Jacob. Ahora bien, la vida de José se caracteriza por un gran sufrimiento y en gran parte causado por él mismo, ¿no? Por de repente haber hablado cosas
que no debería haberlas dicho, sino guardarlas en su corazón. Estos sufrimientos fueron transformados para llevar a salvación a muchos. Y eso lo dice en Génesis, en el capítulo 50, el verso 20, ¿no? Cuando sus hermanos le dicen, no nos vas a matar, y le dice, no, Dios, todo eso permitió porque a través de todo el sufrimiento, a través de todo lo que yo he vivido, ahora hay salvación para todos. Eso es lo que nos dice en Génesis 50:20. Ok, sigamos analizando lo que pasó ahí o pensemos un momento sobre los lugares que se mencionan en este pasaje. Siquén, también este lugar pertenecía a la zona de Siquén. Siquén fue la primera ciudad que tocó a Abraham en la tierra de Canaán y ahí edificó el primer altar. No pierda de vista ese dato. ¿Ok? Segundo, Siquén fue el escenario también de la renovación de las alianzas. Y eso está en el libro de Josué, en el capítulo 24. Josué, en este lugar, retó a los israelitas a dejar a los dioses primitivos y seguir a Jehová. Siquén también fue escenario de la división de Israel en dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. Y eso está en Primera de Reyes, en el capítulo 12, el verso 2, y en Segunda de Crónicas, el capítulo 10. Siquén también fue el lugar donde las tribus de Israel se reunieron para escuchar la lectura de la palabra de Dios. O sea, en ese lugar también Josué, pues, leyó las escrituras y se comprometió al pueblo de Israel. Y eso fue en Josué 8:30. Siquén, ahora vayamos, ¿qué significa? Siquén significa hombro, significa espalda, simbolizando pues el refugio de los fatigados. Por tanto, si seguimos revisando, Siquén fue asignada una ciudad de refugio para los levitas. Y eso está en Josué, en el capítulo 20, el verso 7 y 21, en el capítulo 21 y el verso 21. Ok, vamos entonces a ver toda la información que acabamos de dar. Todo esto nos hace ver lo siguiente. Jesús tenía un encuentro con una mujer que sufre, al igual que José. La samaritana fue rechazada por su condición de mujer, por las decisiones que tomó, ¿no? Por lo que se casó varias veces, por lo duro que se le presentó la vida. Y podríamos decir muchas cosas más, o sea, fue rechazada por todo el pueblo, por todo el contexto cultural en la que se desenvolvía ella. Dios cambió el sufrimiento de José en alegría y gozo y dio salvación a los israelitas, ¿verdad? Así también Jesús cambiaría el sufrimiento de la mujer samaritana para dar salvación a todo su pueblo. La samaritana simboliza a los gentiles. Ahora bien, Samaria sería la primera ciudad gentil en recibir el Espíritu Santo. Y empezarían a adorar en espíritu y en verdad. Dijimos que en ese lugar fue en donde Abraham adoró por primera vez en Siquén, cuando llegó a la tierra prometida. Entonces, Samaria también sería el primer lugar, o sea, sería la primera ciudad gentil en recibir el Espíritu Santo. Y ahí empezarían a adorar en espíritu y en verdad. Por otro lado, en Samaria se confrontaría también a las personas a que dejen otros dioses y que sigan a Jesús, dando a conocer el nuevo pacto. Así como también Josué en ese lugar, pues se dirigió al pueblo de Israel, ¿no?
renovando el pacto. Samaria fue escenario de la división del pueblo de Israel, ¿no? Porque ahí justamente se dividió entre el reino del sur y el reino del norte. Ahora sería el escenario de la unión de dos pueblos unidos en un solo cuerpo, en un solo espíritu, un mismo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, conforme lo dijo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 4, los versos del 4 al 6. Samaria también sería el lugar donde se reunirían a escuchar la palabra de Dios. Eso está en Hechos, en el capítulo 8, los versos del 5 al 8. Recuerda que Josué ahí convocó al pueblo para oír la palabra de Dios. En ese lugar también se reunirían para escuchar la palabra de Dios. Esta mujer fue rechazada, ¿no? Y curiosamente vivía en una ciudad que le era refugio. Ella se siente desprotegida y señala su necesidad de no volver a tener sed. Esa sed de amor, esa sed de compasión, esa sed de esperanza, esa sed de fortaleza, sed de ayuda, etcétera, etcétera, que solo el Espíritu Santo puede calmar. Esa sed es la que necesitaba esta mujer. Y ella estaba conversando con el renovador del pacto, con quien puede calmar esa sed. Siquén era ciudad de refugio. Y a partir de ese momento, Jesús se constituiría en el refugio de ella. Jesús es el refugio de los afligidos, de los desamparados, de los fatigados. Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Después del diálogo en el que se revela que Él es el Mesías, hay un aspecto que también resalta la Escritura y dice que ella deja el cántaro y se fue a la ciudad y da testimonio y pregunta y dice: ¿no será este el ungido? Dejar el cántaro simboliza arrepentimiento, dejar su vida pasada, renunciar al agua estancada, llena de doctrina, de hombres y de religiosidad. Eso simboliza. Y es que cuando Jesús es tu refugio, ya no hay más autocompasión, ya no hay depresión, ya no hay desánimo, ya no hay culpabilidad. Comenzarás a hacer la voluntad de Dios. Jesús dice a sus discípulos, ¿no? Cuando acaba todo el diálogo y aparecen los discípulos, dice: alcen vuestros ojos y contemplad los campos, porque están blancos para la siega, blancos como para la siega. No le dice. Pero hay muchas interpretaciones sobre este mensaje o lo que está expresando Jesús. Pero Jesús no está dando énfasis a la evangelización, sino que presten atención a los campos que eran previamente invisibles e impensables de repente a los ojos de los judíos por los samaritanos. Porque sí, más bien les estaba diciendo: miren, los samaritanos están próximos a cosechar. ¿Por qué les dice esto? ¿O por qué llegamos a esta conclusión? Porque la vestimenta de los samaritanos era blanca, o sea, túnicas blancas. Ahora, quiere decir que cuando Jesús conversaba con sus discípulos, ¿no? Sobre la conveniencia
de enseñar la palabra de Dios a los samaritanos, él escucha voces que la multitud se acerca y se acercaba a él y todos estaban vestidos de blanco. Las escrituras nos dicen que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que yo he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador, el Cristo. Jesús impactó y llegó utilizando a una mujer en sufrimiento, rechazada, y fue instrumento para llegar salvación a todo un pueblo. ¿Qué conclusiones podemos llegar en todo este mensaje? En primer lugar, este pasaje nos enseña o nos muestra que la construcción de la Iglesia universal no tiene como protagonistas exclusivos pues a los varones, sino también es compartido asimismo con las mujeres. La evangelización a los samaritanos se debe en primer lugar a ella, porque siembra la semilla que otros cosecharon después. Otra conclusión a la que podemos llegar, que para los discípulos, la samaritana era alguien sin importancia, simplemente una mujer, y además miembro de una nación impura y apóstata. Pero para Jesús era muy valiosa, iba a ser utilizada. Qué importante es eso, ¿verdad? Muchas veces en nuestros parámetros, en nuestras ideologías, en nuestras formas de ver las cosas, no vemos lo que Jesús puede hacer. Los discípulos, ¿qué representan? Representan pues aquellos que siempre están poniendo barreras, religiosidades, sus barreras religiosas o culturales, y no les hacen ver el poder de Dios, el poder transformador de Dios. Otra de las conclusiones a que podemos llegar es que así como Dios utilizó a José y a la samaritana, hoy, si tú eres varón o eres mujer y de repente te sientes en depresión, en rechazo, en humillación, o estás sufriendo tal vez por tus propias decisiones o por las decisiones de otros, recuerda que Dios está tratando contigo, mi querido hermano. Y recuerda que toda circunstancia y todo lugar por donde estuviste, así como con todas las personas que tú interactuaste, todo tiene un significado y un propósito en el área de tu vida. Con las personas que tú te has encontrado, con las en los lugares que tú te has por los que has transitado, en las empresas en donde has prestado servicios, con las que interactuaste, todo tiene un propósito. Así como este encuentro con la samaritana y Jesús fue en un sitio, en un determinado, y en donde sucedieron muchas cosas, y que eso, pues más adelante, surgiría en igual, pero un significado mucho más profundo. Recuerda eso. Siempre hay un propósito por todos los lugares que tú has transitado. Cuando tú tienes, mi querido hermano, un encuentro con Jesús, tú vas a dejar el cántaro.
Es decir, te vas a arrepentir de tu vida pasada. Él sanará tus heridas. Será tu refugio y experimentarás una verdadera adoración en espíritu y en verdad. Reflexionemos sobre lo que hoy acabamos de enseñar. Demos gracias a Dios por todo lo vivido y pidámosles que nos dé ese discernimiento, porque por todo lo que hemos pasado es con un propósito. Con todas las personas que interactuaste, con las que te encontraste, es con un propósito. Demos gracias a Dios. Si tú tienes un encuentro con Jesús, dejarás tu vida pasada. Si tú tienes un encuentro con Jesús, Él va a sanar tus heridas. Si tú tienes un encuentro con Jesús, Él será tu refugio. Si tú tienes un encuentro con Jesús, adorarás en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias por las enseñanzas de hoy, Señor. Y permítenos que la podamos vivir. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mi querido hermano, reflexionemos sobre lo que hoy hemos aprendido. No quiero dejar de mencionar, estamos orando porque vamos a establecer también tiempos de ayuno, ¿no? Tiempos en los que vamos a ayunar. Si bien es cierto, tenemos, pues no va a ser presencial, pero estamos pidiéndole al Señor que nos dé las estrategias y la sabiduría para que nos diga cómo podemos realizarla, ¿no? Entonces estemos atentos a los avisos porque vamos a tener también tiempos de ayuno en la iglesia. Mientras, pues, seguimos esperando nuestras reuniones presenciales. Sigamos orando. Recuerda, hermano, tú eres bendecido para bendecir. Que Dios te bendiga.